Muy buen día, chicos. Hoy continúo con el grado de séptimo, prácticamente dándole el tema con el cual nos habíamos quedado anteriormente en la clase pasada. Y pues habíamos quedado con racionalización del consumo. ¿Qué es esto? Es el análisis específico que hace una persona de lo que está comprando o está consumiendo, con el fin de no gastar los ingresos en forma desmedida a grandes, simplemente por gastarlo, por decirlo así. Entonces, copien lo siguiente. La racionalización del consumo es el análisis específico que hace el individuo de lo que está comprando o consumiendo con el fin de no gastar los ingresos en una forma desmedida. Punto y seguido. Para tal efecto, el consumidor parte de un objetivo primordial que es maximizar la utilidad o satisfacción del bien al menor costo posible. Punto y seguido. Algunos factores que usa el consumidor para racionalizar el consumo son: inciso A, ingreso limitado; inciso B, estatus social; inciso C, satisfacción. Muy bien, vamos a empezar con lo que es el primer inciso: ingreso limitado. Dos puntos y seguido. El individuo tiene un ingreso establecido y no puede excederse del mismo. Por lo tanto, debe sacrificar un bien para obtener otro. Y la decisión la toma estableciendo prioridades. Punto y seguido. Va a adquirir el bien o servicio que satisfaga su necesidad. Muy bien. Un ejemplo de esto es decir, una persona gana 1000 quetzales mensuales o tiene 1000 quetzales mensuales. ¿Qué sucede con esto? Toda persona tiene gastos y tienes que satisfacer necesidades. Entonces, por ejemplo, tiene 1000 quetzales en los cuales tiene que gastar en comida, en vivienda, en estudio y en vestuario. Muy bien. Supongamos que esa persona ocupa 250 para cada cosa, para lograr solventar cada necesidad. Pero supongamos que esta vez en sus estudios le pidieron comprar un libro que costaba 50 quetzales. Y él en su presupuesto simplemente contaba con 1000 quetzales. Entonces, ¿qué sucede? Él comienza a ver prioridades. ¿Qué puedo dejar? Tal vez puedo dejar de comprar un par de zapatos y me compro el libro que me pidieron en la universidad. Entonces, eso significa el ingreso limitado, que tiene que sacrificar algún bien para obtener otro. Y él puso en prioridad su estudio. Y como secundario sería su vestuario. Pero no le puedo quitar a la comida, no le puedo quitar a la vivienda, sino que simplemente fue a lo que él más o menos no utilizaba en ese momento. Entonces dejó de comprar los zapatos por tal de comprar el libro que necesitaba. A eso se refiere el ingreso limitado. Muy bien, vamos a copiar el segundo. Inciso B, estatus social. Es el término que los investigadores han impuesto a las diferencias de bienes materiales que existe entre una clase social y otra. Punto y seguido. En la mente, el consumidor, este término toma fuerza debido a que constantemente serán comparados sus posesiones materiales con las que de las otras personas. Coma. Esto con el fin de elevar su autoestima. Punto y seguido. Cuando el consumidor racionaliza su consumo basándose en el estatus social, tendrá como consecuencia un gasto que no puede cubrir, provocando endeudamiento. Muy bien. ¿Qué ejemplo podemos utilizar a este?
era lo que había hablado con ustedes, que ahora actualmente la gente compra las cosas solo por tener un estatus social, o por las apariencias, por decirlo así. Si vamos a esto, un ejemplo bien claro podría ser, eh, tengo un celular que me va a servir simplemente para hacer llamadas, que es lo que más necesito, poder comunicarme, poder informarle a mis padres dónde estoy. Pero mientras han ido cambiando los tiempos, han salido nuevos tipos de versiones de celulares. Por ejemplo, ahora podemos ver YouTube, podemos oír música, podemos ver películas, etcétera, ¿verdad? Pero si ya tengo un celular que me da todo ese sinfín de beneficios, y todavía sirve mi celular, ¿por qué comprar uno que solo por la marca voy a aparentar que estoy bien? Más que todo a esto se refiere a la autoestima. Si yo tengo algo bueno, soy bueno, y no es así. Realmente, si yo tengo algo que realmente necesito, estoy bien. A eso es lo que vamos, a eso significa el estatus social. En este caso de la racionalización del consumo, perdón, se refiere a que muchas personas compran simplemente por la marca, por el valor que se le da, o por la promoción que se le da a un producto. A eso se refiere el estatus social. Muy bien, el inciso C, por satisfacción. Se presenta cuando el consumidor llena su necesidad básica, pero sigue consumiendo el bien o servicio hasta llegar a la satisfacción total. Punto y seguido. Es importante tener presente que su satisfacción de consumo tiene un límite, que si decidiera comprar o consumir hasta rebasar ese límite, se vería en peligro de caer en saturación, provocando que cada bien o servicio adicional decrezca la utilidad, ocasionando un daño en vez de un beneficio. Muy bien, pongámoslo de ejemplo, la comida. Vamos a McDonald's y perdón, por decirlo así, vamos a McDonald's y compramos una hamburguesa que me va a satisfacer, ¿sí? Pero ya estoy lleno y digo yo, vamos a pasar comprando una pizza porque se me antojó, y luego voy a pasar a Pollo Campero porque también se me antojó eso, y ya ya logré satisfacer, perdón, mi necesidad del hambre, o sea, mi necesidad de poder sustentar el hambre. Sin embargo, no podemos llegar a seguir comprando más cosas si ya esa necesidad ya la cubrimos. Al contrario, si sigo comprando más comida y sigo alimentando, lo que voy a tener es una indigestión. A eso quiere decir de que nosotros vamos a causar un daño. Por ejemplo, un daño podría ser, tengo, ¿qué les digo yo? Tengo un celular, me está sirviendo, y voy a comprar otro por la marca. Ya tengo un celular, ¿para qué voy a comprar otro? Ya logré satisfacer mi necesidad, ¿por qué voy a tener la necesidad de comprar otro? A eso significa la satisfacción. Compro algo que simplemente me va a satisfacer porque ya logré obtener lo que quería. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de lo que es por estatus social, ya entrando a cosas, a razones más grandes, por decirlo así, o más fuertes. En el estatus social, muchas personas compran simplemente por tener su autoestima alto. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Al siguiente tema: endeudamiento. El endeudamiento es el conjunto de obligaciones contraídas por una persona, familia, empresa o estado. Punto y aparte. El endeudamiento se origina
cuando se gasta más de lo que se ingresa. Por ejemplo, volviendo a la persona que ganaba solo 1000 quetzales. Si esta persona sigue gastando los 1000 quetzales y va a una librería y compra el libro que le decían en la universidad que tenía que comprar y da una tarjeta de crédito y supuestamente lo va a pagar días después, le dan el libro y entonces él entra a una deuda, una obligación que él va a tener que pagar en cierto momento. Pero si tomamos en cuenta que él solo gana 1000 quetzales mensuales, no va a tener opción para poder pagar esa deuda. Y su deuda va a crear intereses y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Entonces al final llega a una gran deuda que nunca va a poder pagar. A eso se refiere el endeudamiento. Muy bien. Continuemos. Existen también tipos de endeudamientos, como por ejemplo endeudamiento por inversión. Esta se da cuando el consumidor adquiere un bien que le traerá un beneficio a largo plazo. Punto y coma. Por ejemplo, una casa, un terreno, vehículo, maquinaria, etc. Por lo general, estos bienes son muy costosos y es necesario recurrir al endeudamiento. Punto y coma. Esto lo proporciona normalmente un banco o una entidad financiera. Para brindar un préstamo de esta magnitud, el banco pide que la deuda no supere la tercera parte de los ingresos netos. Existen también formas de cómo surge el endeudamiento. Por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas. Que esto prácticamente les voy a explicar en palabras simples. La tarjeta de crédito nos da opción que compremos y hasta un cierto límite. Y estas generan deuda. Es cierto que si una persona sabe manejar una tarjeta de crédito, va a pagar en cierta fecha específica. Pero si esta persona no llega a pagar, le va a crear intereses. Y sobre eso va a crear más deuda de la que ha tenido. Muy bien. En el caso de los préstamos, viene siendo lo mismo. Los préstamos, los bancos los otorgan. Incluso hay instituciones que dan el beneficio de dar préstamos. Pero estos lo cobran un interés sobre cada pago que se va haciendo. Por ejemplo, si alguien pidió prestado 10,000 quetzales, puede hacer que le cobren sobre cada 1000 un 10%. Entonces ya no debe 1000 quetzales, sino que debe 1100. O sea que sus 10,000 quetzales al final se devuelven 11,000, por decirlo así. Muy bien. La otra forma de que sea un préstamo es hipotecando algo. Por ejemplo, esto se da más con las casas. Si yo quiero pedir un préstamo de 65,000, voy a dar como prenda las escrituras de mi casa. Y si en dado caso yo no llego a pagar esas letras, prácticamente la persona que me prestó el dinero va a tener el derecho o va a tener el beneficio de poderme quitar la casa. A eso se refiere este tipo de endeudamiento por inversión. Muy bien, sobre esto me gustaría que ustedes pudieran comentar, ya cuando haga yo el video en vivo, que podamos solventar dudas, que puedan comentar sobre qué entendieron de cada tema. Y pues prácticamente aclarando todo esto, yo en la plataforma voy a dejar una hoja de trabajo, que esta ustedes la van a tener que descargar y poderla elaborar. Entonces lo que van a hacer ustedes es ejemplificar cada uno de los temas. Pero eso ya conforme vayan ustedes descargando la ficha, yo sé que a mí me van a preguntar qué es lo que van a tener que hacer.
Por eso no se preocupen, en cualquier momento ustedes me pueden comentar sus dudas. Muy bien. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta es que aquí en nuestro país hay una institución que se dedica a velar por los derechos de un consumidor. Si estábamos hablando de las personas que consumen o compran objetos por cubrir una necesidad, también hay instituciones que se dedican a velar por proteger al consumidor. Ese es nuestro tema ahorita. Protección al consumidor. Desde la creación del Ministerio de Economía en el año de 1945, se decidió impedir cambios bruscos en los precios de bienes y servicios, velando por el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio económico del país, estableciendo medidas adecuadas para el control de precios en el mercado nacional. Sin embargo, es hasta el año de 1985 cuando la Organización de las Naciones Unidas emite en la Asamblea General la resolución 39/248 del 9 de abril, donde establece las directrices o normas que los gobiernos deben de seguir para la protección y los derechos de los consumidores. Y en este momento Guatemala adquiere compromisos de cumplirlo. Punto y aparte. Cuando Guatemala adquiere este compromiso, se adquiere o se crea en septiembre de 1995 la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, que nosotros aquí la conocemos como la DIACO, como una dependencia del Ministerio de Economía, con el propósito de orientar, asistir e informar al consumidor de las características de los productos y servicios que existen en el mercado. Actualmente, si lo tomamos ahorita en cuenta, ustedes pudieron ver noticieros en los cuales la DIACO estuvo verificando los precios de los productos que no se fueran hasta el tope, puesto que con esta situación que estamos viviendo ahorita, que es lo del coronavirus y que todos estamos en cuarentena, pues muchas personas se aprovechan de esta situación, en la cual, por ejemplo, hubo un comentario, hubo una noticia en donde decía que un quintal de maíz los estaban vendiendo a 600 quetzales en un determinado departamento. Entonces, a esas personas que transgiversan los precios, por decirlo así, y los ponen hasta el tope, estas personas, la DIACO se encarga de auditarlos, por decirlo así, y esto tiene una pena también legal, una pena, incluso tiene prisión la persona que llegue a alterar estos precios. Por eso mismo, al ver los noticieros, ustedes se pueden dar cuenta de que la DIACO especificó a cómo puede estar una libra de frijol, a cómo está un quintal de azúcar, incluso a cómo está el alcohol gel. Entonces, a esto se dedica esta institución. Más que todo es para que no se van a aprovechar de los consumidores y que terminen pagando un precio extra o más alto de lo que normalmente vale un producto. Muy bien, punto y aparte. Luego, en el año 2003, se aprueba la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 006/2003. En diciembre del mismo año se aprobó el reglamento según Acuerdo Gubernativo 777-2003 y fueron proporcionados a la DIACO para su aplicación. Punto. Como subtítulo coloquen objeto de la ley. El fin del objeto de la ley es promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer infracciones, sanciones y procedimientos aplicables. Punto y aparte. Están sujetos a las disposiciones de esta ley todos los agentes económicos que realicen actos jurídicos dentro del territorio nacional. Muy bien.
¿Quiénes son estos agentes económicos? Número 1, la familia. Quienes ofrecen su trabajo consumen bienes y servicios. Número 2, empresa. Quienes contratan personal elaboran bienes y servicios. Y número 3, sectores públicos. Ofrece bienes y servicios, coordina y regula el mercado, establece la política económica. Muy bien. También los consumidores, les voy a dar a conocer los derechos. Esto es los derechos y consumidores de los usuarios. Derechos de los consumidores y los usuarios. Protección a la vida, salud y seguridad en la compra de usos de bienes y servicios. También libertad de elección del bien o servicio. E información clara y veraz de los bienes y servicios adquiridos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que todos los servicios que compra una persona deben de ser, no tienen que estar vencidos, tienen que ser productos oficiales. También un derecho del consumidor es que él puede comprar donde quiera. Un consumidor tiene el derecho de poder comprar su comida en un restaurante o puede comprarlo en el otro sin afectar a nadie más. Y también que la información en el caso de todos los préstamos, las personas que dan este servicio tienen que ser claras en cuánto interés van a generar y si las dos personas, tanto el consumidor como el que está ofreciendo el beneficio, están de acuerdo, sin que ninguna de las dos partes pueda afectar a la otra. También tenemos que tomar en cuenta que otro de los derechos del consumidor o de los usuarios es que todo producto, estamos hablando de objetos que sean comprados, van a tener el derecho de tener una garantía o cambio del bien por algún incumplimiento en un contrato que hayan hecho en la compra de algo, o que el objeto haya salido dañado, o que en el trayecto, en el tiempo estipulado de la garantía se haya arruinado el producto. Entonces la DIACO también da este derecho en el cual no se los pueden negar. Si la garantía existe, se los cambia. Ojo con esto, a veces en las mismas garantías les explican qué no pueden hacer con el producto para que esa garantía no se pierda. Muy bien, así como hay derechos para los consumidores, también hay obligaciones. Por ejemplo, pagar los bienes o servicios en el tiempo específico, modo y condiciones establecidos al momento de comprar un bien o un producto. Número 2, utilizar los bienes o servicios de conformidad con las especificaciones del proveedor. Por ejemplo, si ustedes fueron a comprar una televisión y les dijeron la garantía usted la pierde si en dado caso usted la bota y tiene un golpe. Entonces, si al momento que se nos cayó la televisión se arruinó, la garantía automáticamente la perdimos. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad del proveedor, sino que es responsabilidad de nosotros, porque ya lo compramos y ya lo tenemos en nuestro poder. Muy bien, la número 3, prevenir la contaminación ambiental mediante el consumo racional de bienes y servicios. Es decir, si fui a un restaurante, ellos tienen sus recipientes de basura o para la basura. ¿Qué tenemos que hacer? Terminamos de consumir el producto y automáticamente vamos a tirar a la basura. Hay muchas personas que no piensan en el medio ambiente y que es a causa de eso que tenemos muchos problemas ahorita actualmente con el clima, en el cual compramos una gaseosa y la botella plástica la tiramos en la calle. Tenemos que ser responsables con eso. A eso se refiere que uno como consumidor, la obligación es resguardar el medio ambiente. Muy bien. Para ser más específicos, ¿qué es una garantía? Cuando el consumidor o usuario adquiera un bien nuevo de consumo duradero, el proveedor deberá extender un certificado de garantía, así como asegurar el servicio técnico adecuado
y el suministro de partes y repuestos sin costo adicional al consumidor o usuario mientras dure la garantía. O sea, si compramos una cámara fotográfica y a los 5 días que estábamos utilizando la cámara fotográfica ya no toma fotos porque se le arruinó el lente, porque tuvo desperfecto en el mecanismo, entonces ese certificado de garantía nos da opción de que nosotros podamos ir al lugar donde lo compramos y que me repongan una nueva cámara o simplemente repararla. Muy bien, a eso significa la garantía. Ahora, ¿qué prohibiciones tienen los comercios? En el caso de la publicidad, se prohíbe que la publicidad sea engañosa, que induzca al consumidor o usuario a un engaño, por decirlo así, al ser defraudado por venderle un producto que no es de acuerdo al que fue en la publicidad. A esto significa la publicidad engañosa. Muy bien, chicos, con esto me quedo con ustedes, grado de séptimo. Las dudas las voy a estar solventando en el en vivo que voy a hacer en Instagram. Ustedes ya saben, aparezco como profe Eduardo, profe-Eduardo, perdón. Y pues ahí voy a estar solventando todas las dudas que ustedes tengan. Y de igual manera voy a ir explicando ahí sobre la tarea. La tarea ustedes la van a tener en la plataforma. Ahí está las indicaciones de qué es lo que van a tener que hacer en materiales de estudio. Entonces, al descargarla, ustedes me van a poder preguntar: mire, profe, ¿qué necesito hacer? Entonces yo con mucho gusto les voy a estar solventando esas dudas. De igual manera, si tienen alguna duda sobre los temas, con mucho gusto yo voy a estar explicándolo. Ya los horarios posteriormente los vamos a estar publicando para que ustedes lo puedan ver. Gracias, feliz día.